Mi papá eligió a su nueva esposa sobre mí después de que ella me acusó falsamente de robarle. Ahora me exige que lo deje ver a mi hija de 3 años, pero se niega a divorciarse. Mi mamá murió hace 6 años de cáncer. Fue horrible, devastador, y lo único que nos mantuvo unidos a mi papá y a mí durante ese tiempo fue precisamente eso, estar juntos. Él se derrumbó. Yo también. Pero nos teníamos el uno al otro. Mi papá era mi héroe, mi mejor amigo, la persona que siempre estuvo ahí para mí. Cuando nació mi hija hace 3 años, él estaba en la sala de parto conmigo. Mi ex no quiso saber nada del embarazo y desapareció antes de que ella naciera, así que mi papá se convirtió en la figura paterna para ella también. La cuidaba 2 veces por semana, la llevaba al parque, le compraba sus galletas favoritas, le leía cuentos antes de dormir cuando se quedaba en su casa. Era todo para nosotras. Hace 2 años, mi papá conoció a Vivian en una aplicación de citas. Yo estaba feliz por él al principio. De verdad lo estaba. Pensé que merecía rehacer su vida, encontrar compañía, no estar solo. Vivian tiene 48 años, mi papá tiene 61. Desde el principio me pareció un poco intensa, pero traté de no juzgar. Se casaron a los 8 meses de conocerse, lo cual me pareció rápido, pero mi papá me dijo que a su edad no tenía sentido esperar, que sabía lo que quería. Yo no dije nada. Quería que fuera feliz. Los problemas empezaron casi inmediatamente después de la boda. Vivian comenzó a hacer comentarios sobre lo apegada que yo estaba a mi papá. Decía que era raro que lo llamara todos los días, que era mucho que él cuidara a mi hija 2 veces por semana, que yo debería madurar y ser más independiente. Mi papá al principio la defendía diciendo que ella solo estaba adaptándose, que le diera tiempo. Empezó a cancelar los días que cuidaba a mi hija. Primero una vez, luego otra, hasta que prácticamente dejó de hacerlo. Cuando yo le preguntaba, siempre tenía una excusa, que Vivian había planeado algo, que estaban ocupados, que necesitaban su espacio como pareja. La gota que derramó el vaso pasó hace 2 meses. Mi papá me invitó a cenar a su casa un domingo. Yo llevé a mi hija. Desde que llegamos, Vivian estuvo tensa, casi ni me habló. Después de la cena, mi hija estaba jugando en la sala y yo estaba ayudando a lavar los platos. De repente Vivian entró a la cocina hecha una furia, gritando que le había robado su anillo de diamantes. Yo me quedé helada. Mi papá salió corriendo de la sala preguntando qué pasaba. Vivian estaba histérica, diciendo que su anillo había estado en su tocador esa mañana y que ahora había desaparecido, que yo era la única persona que había subido al segundo piso porque había ido al baño, que siempre había desconfiado de mí, que yo solo quería el dinero de mi papá. Yo no podía ni hablar. Le dije que yo no había tocado nada, que ni siquiera había entrado a su habitación. Le dije que vaciara mi bolso si quería, que revisara mi coche. Estaba temblando de la rabia y la humillación. Mi papá no dijo nada. Se quedó ahí parado, mirándome, y no dijo nada. Esperé a que me defendiera, a que le dijera a su esposa que estaba loca, que yo nunca haría algo así. Pero no lo hizo. Solo dijo que todos necesitábamos calmarnos y que lo resolveríamos. Vivian siguió gritando, diciendo que iba a llamar a la policía. Agarré a mi hija, que ya estaba llorando por los gritos, y me fui de esa casa. Lloré todo el camino a mi departamento. Mi hija no entendía qué pasaba y yo no sabía cómo explicarle que la persona que más confiaba en el mundo acababa de quedarse callado mientras me acusaban de ladrona. Esa noche mi papá me mandó un mensaje. Vivian encontró el anillo. Estaba en el baño, se le había caído detrás del lavabo. Discúlpala, está muy estresada por su trabajo. Eso fue todo. Ninguna disculpa real. Ningún me equivoqué, debí defenderte. Solo que disculpara a Vivian. Le contesté que Vivian tenía que disculparse conmigo personalmente y que hasta que eso pasara, no iba a volver a su casa. Me dejó en visto. Pasaron 3 semanas sin que me hablara. 3 semanas. Yo estaba destrozada pero también furiosa. Finalmente me llamó. Pensé que iba a disculparse. En cambio, me dijo que estaba exagerando, que Vivian se había disculpado a su manera y que yo estaba siendo inmadura al seguir enojada. Que Vivian era su esposa y que yo tenía que aceptarlo. Que extrañaba a mi hija. Ahí fue cuando algo en mí se rompió. Le dije que él había elegido. Que cuando se quedó callado mientras su esposa me gritaba y me acusaba frente a mi hija, había elegido. Que si quería seguir casado con alguien que me trataba así y él no hacía nada para defenderme, entonces no podía ser parte de mi vida ni de la vida de mi hija. Que no iba a exponer a mi niña a ese ambiente tóxico donde su abuelo permitía que lo trataran mal a su mamá. Me dijo que estaba siendo injusta, que no podía alejar a su nieta de él por un malentendido. Le dije que no era un malentendido, que era una acusación grave y que su silencio había sido suficientemente claro. Me dijo que me arrepentiría, que la familia es para siempre y que algún día iba a necesitarlo. Colgué. Ahora mi familia está dividida. Mi tía, hermana de mi papá, me dice que estoy siendo cruel, que mi papá tiene derecho a ser feliz, que los abuelos tienen derecho a ver a sus nietos. Mi prima me apoya y dice que mi papá está cegado y que hice bien. Mi papá me ha mandado como 20 mensajes, algunos suplicantes, otros enojados, diciendo que soy una malagradecida,
que después de todo lo que hizo por mí así le pago, que lo estoy manipulando usando a mi hija. Hace 3 días se presentó en mi trabajo. Mi jefe tuvo que pedirle que se fuera. Estaba llorando, diciendo que solo quería ver a su nieta, que yo no podía hacer esto. Pero cuando le pregunté si estaba dispuesto a poner límites reales con Vivian o al menos pedirle que se disculpara conmigo adecuadamente, se quedó callado otra vez. Le dije que hasta que no eligiera anteponer a su familia de sangre sobre alguien que me había humillado, no tenía nada más que hablar con él. Me siento horrible. Mi hija pregunta por él constantemente. Yo también lo extraño, si soy honesta. Pero cada vez que pienso en ceder, recuerdo su cara cuando Vivian me gritaba, su silencio, y siento que si doy marcha atrás voy a estar enseñándole a mi hija que está bien que la gente te trate mal, que hay que tragarse el orgullo y la dignidad por mantener la paz. ¿Soy la mala aquí? ¿Debería dejar que vea a mi hija aunque él se niegue a hacer nada con respecto a Vivian? ¿Estoy siendo manipuladora como dice él? No sé qué hacer. Comentarios. Comentario 1. No eres la mala. Tu papá mostró exactamente quién es cuando se quedó callado. No le debes nada a alguien que permite que te humillen. Mantente firme. OPE, gracias. Es lo que intento recordarme a mí misma, pero es muy difícil. Especialmente cuando mi hija me pregunta por él y yo no sé qué decirle. Le he dicho que el abuelo está ocupado, pero ella no es tonta, sabe que algo pasa. Comentario 2. Perdón, pero creo que estás exagerando. Fue un malentendido. La gente comete errores. Estás privando a tu hija de su abuelo por tu orgullo. OPE, no fue solo un malentendido. Me acusó de robo frente a mi hija de 3 años y amenazó con llamar a la policía. Y mi papá no me defendió. No dijo una sola palabra. Si hubiera sido un malentendido, Vivian se hubiera disculpado sinceramente. No lo hizo. Y mi papá lo permite. Comentario 3. Tu papá está en una posición horrible. Probablemente Vivian lo está manipulando. Los hombres de esa edad que pierden a su esposa son vulnerables. Pero castigarlo así no va a ayudar. OPE, entiendo eso, de verdad lo entiendo. Y he considerado que ella lo está manipulando. Pero él es un adulto. Y yo no puedo obligarlo a ver lo que no quiere ver. Ya le dije que estoy aquí si decide poner límites, pero no voy a permitir que esa mujer esté cerca de mi hija ni mía mientras él no haga nada al respecto. Comentario 4. NTA para nada. Tu padre eligió a esa mujer sobre su propia hija y su nieta. Acciones tienen consecuencias. Él puede verlas cuando se divorcie o al menos cuando ponga a Vivian en su lugar. OPE, eso es lo que siento, pero todos me hacen sentir como una villana. Mi tía literalmente me dijo ayer que soy un egoísta y que estoy destruyendo a mi papá. Pero nadie me pregunta cómo me siento yo. Comentario 5. Info, ¿tu papá tiene dinero? ¿Crees que Vivian está con él por interés? OPE, mi papá tiene una buena pensión y es dueño de su casa, que está casi pagada. No es millonario, pero está cómodo. Honestamente, desde el principio me dio mala espina lo rápido que se casaron. Mi mamá y él estuvieron juntos 35 años. 8 meses con Vivian y ya estaban casados. Eso debió ser una bandera roja. Comentario 6. ¿Has pensado que tal vez tu papá tiene miedo de quedarse solo y por eso tolera el comportamiento de Vivian? Los viejos tienen miedo de la soledad. OPE, sí, lo he pensado. Y me parte el corazón. Pero yo también estoy sola. Crió a mi hija sola. Y no por eso acepto que me traten como basura. Él me enseñó eso. Me enseñó a tener dignidad. Y ahora me está pidiendo que la sacrifique. Actualización 1. 3 semanas después, no pensé que fuera a actualizar tan pronto, pero las cosas se pusieron mucho peor y necesito desahogarme otra vez porque literalmente siento que estoy viviendo una pesadilla. Después de mi post original, seguí sin hablar con mi papá. Él siguió mandándome mensajes, pero yo solo le respondía lo mismo, que cuando estuviera dispuesto a tener una conversación real sobre límites y consecuencias, yo estaba disponible. Bloqueé a Vivian de todas partes porque intentó agregarme a Facebook y mandarme mensajes por Instagram diciendo que yo estaba rompiendo el corazón de mi papá y que era una hija terrible. Hace 2 semanas exactamente, un viernes por la noche, estaba bañando a mi hija cuando tocaron a mi puerta. Eran las 8:30 de la noche. No esperaba a nadie. Cuando abrí, con mi hija envuelta en una toalla en mis brazos, era Vivian. Sola. En mi puerta. Se me heló la sangre. Le pregunté qué hacía ahí y cómo había conseguido mi dirección. Me mudé hace un año y nunca le di la nueva dirección a ella, solo a mi papá. Me dijo que necesitábamos hablar de mujer a mujer y que mi papá no sabía que ella estaba ahí. Intentó entrar a mi departamento. Yo bloqueé la puerta con mi cuerpo y le dije que se fuera o llamaría a la policía. Empezó a gritarme ahí mismo en el pasillo. Que yo era una manipuladora, que estaba usando a mi hija como arma, que mi papá estaba cayendo en depresión por mi culpa, que yo solo quería su dinero y por eso odiaba que él hubiera rehecho su vida. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Mi hija empezó a llorar en mis brazos. Grabé todo en mi teléfono. Le dije que se fuera inmediatamente. Ella me gritó que ella era su esposa, que tenía más derechos sobre él que yo era solo una hija malagradecida.
Entonces dijo algo que me dejó paralizada. Además, tu papá ya está cambiando el testamento. Todo va a ser para mí de todos modos, así que deja de fingir que te importa. Cerré la puerta en su cara y llamé a la policía. Vinieron, tomaron mi declaración y le dijeron que no podía acercarse a mi propiedad. Ella les dijo que solo quería hacer las paces, que yo estaba exagerando. Los policías me sugirieron que si volvía a pasar, solicitara una orden de restricción. Esa noche no dormí. Le mandé el video a mi papá con un mensaje. Tu esposa se presentó en mi casa a las 8:30 de la noche, asustó a tu nieta y me gritó frente a mis vecinos. Tuve que llamar a la policía. Si esto no te abre los ojos sobre quién es realmente, no sé qué lo hará. Me respondió hasta el día siguiente. Solo decía, Vivian me contó lo que pasó. Dice que solo fue a hablar contigo y que tú escalaste todo. ¿Por qué siempre tienes que ser tan dramática? Ahí fue cuando me di cuenta de que estaba completamente perdido. Le mandé el video. Me dejó en visto por 3 días. Finalmente me llamó. Estaba llorando. Me dijo que había hablado con Vivian, que ella admitió que tal vez se había exaltado un poco pero que yo también había sido grosera con ella. Que los dos estábamos mal. Que necesitábamos resolver esto como adultos. Le pregunté directamente, ¿es verdad que estás cambiando tu testamento para dejárselo todo a ella? Silencio. Luego me dijo que esos eran sus asuntos privados, que tenía de malo querer cuidar a su esposa, que yo era joven y podía valerme por mí misma. Que él tenía derecho a hacer lo que quisiera con su dinero. Le dije que no me importaba el dinero. Que lo que me importaba era que eso confirmaba todo lo que Vivian había dejado claro, que yo ya no era su prioridad, que ella había logrado su objetivo de alejarlo de su familia, que él estaba eligiéndola una y otra vez sobre mí. Que estaba bien, que era su decisión, pero que entonces no esperara que yo siguiera ahí esperando las migajas de su atención. Me dijo que estaba siendo cruel. Que él me había criado solo después de que mamá murió, que había sacrificado todo por mí, que le había pagado mi universidad, que le había dado todo y yo así le agradecía. Que lo estaba abandonando cuando más me necesitaba. Me quebré. Le grité que él me había abandonado a mí primero. Que cuando permitió que Vivian me acusara de ladrona y no dijo nada, me abandonó. Que cuando permitió que fuera a mi casa a asustar a mi hija, me abandonó. Que cuando puso los sentimientos de ella sobre mi seguridad y la de su nieta, me abandonó. Colgó. Eso fue hace una semana. Ayer recibí un correo certificado. Mi papá, o más bien su abogado, me está demandando por derechos de visita de los abuelos. Aparentemente en mi estado los abuelos pueden pelear legalmente por el derecho a ver a sus nietos en ciertas circunstancias. Estoy devastada. Contraté a un abogado hoy. Me costó todos mis ahorros de emergencia solo para la consulta y el anticipo. Mi abogado dice que tengo un caso sólido, especialmente con el video de Vivian en mi casa y el reporte policial, pero que igual es un proceso largo, caro y emocionalmente agotador. Que probablemente un juez no le dará visitas completas pero podría ordenar visitas supervisadas. No puedo creer que mi propio padre me esté demandando. No puedo creer que haya llegado a esto. Mi hija me preguntó ayer si el abuelo estaba enojado con ella. Le dije que no, que los adultos a veces tienen problemas pero que no es su culpa. Pero la verdad es que no sé qué decirle. He llorado todos los días esta semana. Mi prima vino a quedarse conmigo unos días porque estoy muy mal. No estoy comiendo bien. Apenas duermo. Y la peor parte es que una parte de mí todavía quiere llamar a mi papá y arreglar todo esto. Pero ya no sé cómo hacerlo sin traicionarme a mí misma. ¿Tomé la decisión correcta? ¿Debí haber cedido desde el principio? ¿Vale la pena todo este dolor? Honestamente ya ni sé. Comentarios. Comentario 1. Holy shit. ¿Tu papá te está demandando? ¿Y encima está cambiando el testamento? Esta mujer lo tiene completamente controlado. Lo siento mucho. OPE, sí. Cuando abrí el sobre y vi la demanda, vomité. Literalmente. Mi prima tuvo que ayudarme a calmarme. Nunca pensé que mi papá sería capaz de hacerme esto. Es como si no lo conociera. Comentario 2. Esa mujer es una gold digger clásica. Aisló a tu papá de su familia, lo está manipulando psicológicamente, y ahora está asegurándose de quedarse con todo. ¿Has pensado en que tal vez él no está en sus cabales? OPE, lo he pensado. Pero mi papá no tiene ningún diagnóstico de demencia o algo así. Está lúcido. Creo que simplemente está cegado. O tiene tanto miedo de estar solo que prefiere creerle todo a ella que admitir que se equivocó casándose tan rápido. Comentario 3. Consulta con tu abogado sobre impugnar el testamento por influencia indebida. Si se puede probar que Vivian lo manipuló para aislarlo de su familia, eso podría anular cambios al testamento. OPE, mi abogado mencionó eso. Dice que si hay evidencia de que Vivian ejerció control o manipulación sobre él para cambiar el testamento, especialmente en su edad avanzada, se podría impugnar después de que fallezca. Pero es complicado y costoso. Honestamente no sé si tengo energía para eso. Solo quiero que me dejen en paz. Comentario 4. Guarda toda la evidencia. Cada mensaje, cada correo, el video, todo. Va a ser crucial para el caso y para proteger a tu hija.
OPE, sí, mi abogado me dijo lo mismo. Tengo una carpeta con todo. Screenshots de todos los mensajes, el video de Vivian en mi puerta, el reporte policial, hasta grabé la última llamada con mi papá porque ya no confío en nada. Me siento paranoica, pero al parecer es necesario. Comentario 5. Siento mucho que estés pasando por esto, pero hiciste lo correcto protegiendo a tu hija. Un juez va a ver toda la evidencia y va a entender. No te rindas. OPE, gracias. Hay días que siento que estoy loca, que todo esto es mi culpa, que debía haber manejado las cosas diferente. Pero luego recuerdo a mi hija llorando cuando Vivian gritaba afuera de mi puerta y sé que no puedo exponerla a eso. Comentario 6. Tu papá está en una secta de una sola persona y Vivian es la líder. Esto no va a terminar bien para él. Eventualmente ella va a conseguir lo que quiere y lo va a dejar sin nada. OPE, eso es lo que me da más miedo. Que cuando él finalmente se dé cuenta de quién es ella realmente, ya sea demasiado tarde. Y que yo no esté ahí para ayudarlo porque él mismo me alejó. Es horrible. Actualización 2. 2 meses después. Han pasado 2 meses desde mi última actualización y nunca pensé que las cosas pudieran ponerse aún peor, pero aquí estamos. Estoy escribiendo esto desde el departamento de mi prima porque no puedo estar sola ahora mismo y necesito procesar todo lo que pasó. El proceso legal ha sido una pesadilla absoluta. He tenido que faltar al trabajo para las audiencias preliminares, he gastado casi $10,000 en honorarios legales, y mi salud mental está destruida. Pero eso no es ni lo peor. Hace 3 semanas tuvimos la primera audiencia real. Mi papá estuvo ahí con su abogado. Vivian también estaba ahí sentada en la banca de atrás como si fuera su porra personal. No pude ni mirarlos. Mi abogado presentó toda la evidencia, el video de Vivian en mi puerta, el reporte policial, las capturas de los mensajes donde mi papá minimizaba todo, testimonios escritos de mis vecinos que presenciaron el incidente. El abogado de mi papá argumentó que yo estaba alienando a mi hija de su abuelo sin causa justificada, que era un abuelo amoroso que había estado presente toda la vida de la niña, y que mi conducta era vengativa y perjudicial para mi hija. Presentaron fotos de mi papá con mi hija cuando era bebé, videos de ellos jugando, cartas que él le había escrito. Fue horrible ver todo eso y recordar cómo eran las cosas antes. La jueza escuchó a ambos lados y ordenó una evaluación psicológica para mí, para mi papá, y entrevistas con mi hija con una psicóloga infantil. También ordenó visitas supervisadas temporales mientras se resolvía el caso, 2 horas cada 2 semanas en un centro de visitas supervisadas, sin presencia de Vivian. La primera visita supervisada fue hace 2 semanas. Llevé a mi hija al centro con un nudo en el estómago. Ella estaba emocionada de ver a su abuelo. Cuando lo vio, corrió hacia él gritando abuelo, y él se puso a llorar. Yo también lloré. La supervisora me pidió que esperara en otra sala mientras ellos pasaban tiempo juntos. Cuando terminaron las 2 horas y fui a recogerla, mi hija estaba feliz pero me preguntó por qué no podía ir a la casa del abuelo como antes. No supe qué decirle. Mi papá me miró desde lejos, se veía destrozado, pero no hablamos. La segunda visita fue hace 3 días. Y aquí es donde todo explotó completamente. Cuando llegué a recoger a mi hija, la supervisora me pidió que pasara a su oficina antes de irme. Me dijo que había ocurrido un incidente. Al parecer, durante la visita, mi hija le contó a mi papá que habían ido al parque el fin de semana anterior. Mi papá le preguntó con quién y mi hija le dijo que con el amigo de mami y que era muy divertido. Yo había empezado a salir con alguien hace un mes. Se llama Marco, es maestro de primaria, lo conocí a través de una amiga. Hemos salido unas 4 veces y hace 2 semanas lo invité a un día de campo con mi hija para que se conocieran porque las cosas iban bien. Mi hija lo adoró. Eso fue todo. Nada inapropiado, nada raro. Pero mi papá perdió la cabeza. Según la supervisora, empezó a interrogar a mi hija sobre Marco, qué hacían, si se quedaba a dormir en la casa, no, nunca lo ha hecho, si él la había tocado o le había hecho algo incómodo. Mi hija se asustó y empezó a llorar. La supervisora tuvo que terminar la visita antes de tiempo. Cuando recogí a mi hija, estaba alterada. Me preguntó por qué el abuelo le había hecho tantas preguntas sobre Marco, si Marco era malo. Tuve que calmarla toda la noche. No durmió bien. Al día siguiente recibí una llamada de CPS. Servicios de Protección Infantil. Mi papá había hecho un reporte anónimo, pero era obvio que era él, alegando que yo estaba exponiendo a mi hija a hombres desconocidos que podrían ser un peligro para ella, que mi hija había mostrado signos de incomodidad, y que él estaba preocupado por su seguridad. Vinieron a mi casa. Inspeccionaron todo. Entrevistaron a mi hija. Revisaron su habitación, la cocina, el baño. Me hicieron 1000 preguntas sobre Marco, sobre mi vida personal, sobre mi hija. Tuve que darles el contacto de Marco para que lo entrevistaran a él también. Fue humillante y aterrador. Por supuesto que no encontraron nada porque no hay nada. Mi hija está bien cuidada, saludable, feliz. Marco ni siquiera ha estado a solas con ella nunca. Pero el hecho de que mi papá hiciera eso, que usara al maldito CPS como arma en contra mía, me destrozó algo por dentro. Le mandé un mensaje, ¿llamaste a CPS? ¿De verdad? ¿Eso es lo que somos ahora? Me respondió,
Estoy protegiendo a mi nieta ya que tú claramente no lo estás haciendo. No sé quién es ese hombre y no voy a permitir que le expongas a peligros. Le respondí, tú no tienes derecho a decidir quién está en la vida de mi hija. Tú perdiste ese derecho cuando permitiste que tu esposa me acusara de ladrona y fue a mi casa a asustarme. ¿Y ahora usas al CPS como venganza? Estás enfermo. Me llamó. Estaba gritando. Que yo era una irresponsable, que no sabía ser madre, que estaba tan desesperada por tener a un hombre que estaba poniendo a mi hija en riesgo, que mamá estaría avergonzada de mí. Eso último me dolió más que cualquier otra cosa. Le grité de vuelta. Le dije que mamá estaría avergonzada de él, por haber reemplazado su memoria con una mujer que solo quiere su dinero, por haberme abandonado a mí y a su nieta por alguien que conoció en internet hace 2 años, por usar a las autoridades como arma contra su propia hija. Que él ya no era el hombre que me crió. Que ese hombre murió el día que eligió a Vivian sobre mí. Colgué y bloqueé su número. Hoy tuve reunión con mi abogado. Le conté todo. Está furioso. Dice que esto es claramente acoso y mal uso del sistema de CPS, que vamos a presentar esto ante la jueza como evidencia de que mi papá no está actuando en el mejor interés de mi hija sino por venganza. Que esto probablemente va a hacer que pierda cualquier posibilidad de ganar el caso de visitas. Pero aquí viene la parte que me tiene completamente rota. Esta mañana, antes de venir al departamento de mi prima, fui al cementerio donde está enterrada mi mamá. No había ido desde que empezó todo este drama. Me senté frente a su lápida y lloré durante 2 horas seguidas. Le conté todo. Le dije que no sé cómo papá se convirtió en esta persona, que ella siempre fue la voz de razón entre nosotros, que la necesito. Y mientras estaba ahí sentada en el pasto, llegó mi papá. No sé si fue coincidencia o si alguien le dijo que yo iba a estar ahí, tal vez mi tía, que sabía que iba a ir. Se veía horrible. Más viejo, demacrado, con ojeras profundas. Se quedó parado a unos metros, solo mirándome. Ninguno de los dos dijo nada por varios minutos. Finalmente habló. Me dijo que lo sentía. Que había metido la pata con lo de CPS, que solo estaba asustado de perderme completamente, de perder a su nieta. Que Vivian le había dicho que si él no hacía algo drástico yo iba a alejarme para siempre y que él había entrado en pánico. Que sabía que había estado mal. Le pregunté si se daba cuenta de todo el daño que había causado. De todo el dolor. Le pregunté si valía la pena. Si Vivian valía la pena perder a su hija y su nieta. Se quedó callado otra vez. Luego dijo algo que nunca voy a olvidar, no sé cómo salir de esto. Siento que si admito que me equivoqué con Vivian, que todo fue un error, entonces tu mamá murió y yo desperdicié estos últimos años por nada. Y no puedo aceptar eso. Entendí en ese momento que él estaba atrapado. No en el sentido de que Vivian lo tenga secuestrado, sino atrapado en su propia vergüenza y orgullo. Admitir que se equivocó significaría admitir que traicionó la memoria de mi mamá, que me traicionó a mí, que perdió años preciosos con su nieta por una mujer que no vale nada. Y su ego no puede soportarlo. Le dije que entendía eso, pero que no podía seguir sacrificando mi paz mental y el bienestar de mi hija por su incapacidad de admitir un error. Que yo lo amaba, que siempre iba a amarlo, que era mi papá y nada cambiaría eso. Pero que hasta que no estuviera dispuesto a tomar decisiones reales, difíciles, valientes, para arreglar lo que rompió, yo no podía tenerlo en mi vida. Le dije que cuando estuviera listo para dejar a Vivian, o al menos para poner límites reales con ella y exigir que me tratara con respeto, que me pidiera perdón genuinamente, no solo con palabras sino con acciones, entonces podríamos empezar a reconstruir. Pero que mientras él siguiera eligiéndola por encima de mí, por encima de su nieta, por encima de su propia felicidad claramente, yo no iba a estar ahí esperando. Se quebró. Lloró como no lo veía llorar desde el funeral de mamá. Me dijo que me amaba, que nunca quiso lastimarme, que no sabe cómo llegó todo a este punto. Yo también lloré. Le dije que yo también lo amaba pero que el amor no era suficiente cuando había tanto daño y tanta falta de respeto de por medio. Me abrazó. Lo abracé de vuelta. Y luego me fui. No sé qué va a pasar. No sé si él va a tomar la decisión de alejarse de Vivian. Honestamente lo dudo. Creo que va a volver a casa. Ella va a convencerlo de que yo soy la mala, de que estoy siendo dramática, y todo va a seguir igual. El caso legal sigue en pie. Las audiencias continúan. Mi vida sigue siendo un caos. Pero algo cambió hoy. Me di cuenta de que no importa cuánto ame a mi papá, no puedo salvarlo si él no quiere ser salvado. No puedo obligarlo a ver lo que no quiere ver. No puedo hacer que elija lo correcto. Todo lo que puedo hacer es protegerme a mí misma y a mi hija, y esperar que algún día él despierte. Mi hija todavía pregunta por él. Le digo que el abuelo está trabajando en ser mejor persona y que cuando esté listo, volverá. No sé si eso es verdad. Tal vez estoy mintiéndole. Tal vez estoy mintiéndome a mí misma. Marco, por cierto, fue increíblemente comprensivo con todo el drama del CPS. Ni siquiera se enojó, solo me apoyó. Dice que entiende si necesito tiempo, si esto es demasiado. Pero que él no va a irse a ningún lado si yo no quiero. Eso me dio algo de esperanza de que tal vez, eventualmente, las cosas pueden estar bien.
Que puedo construir una vida sin mi papá si es necesario, aunque duela. Así que aquí estoy. Rota pero de pie. Triste pero determinada. No sé si soy la mala de esta historia. Creo que todos somos un poco malos y un poco víctimas al mismo tiempo. Pero sé que hice lo que tuve que hacer para proteger a mi hija y a mí misma. Y voy a seguir haciéndolo, sin importar qué tan difícil sea. Si alguien está leyendo esto y está en una situación similar, está bien poner límites. Está bien alejarte de la gente que amas y te están haciendo daño. Está bien priorizar tu paz mental y la seguridad de tus hijos sobre los sentimientos de otras personas, incluso si esas personas son tu familia. No eres malo por protegerte. No eres egoísta por exigir respeto. Y si las cosas no se resuelven, si la gente que amas elige alejarse porque no pueden darte lo que necesitas, vas a sobrevivir. Vas a seguir adelante. Porque al final del día, la única persona responsable de tu felicidad y bienestar eres tú. Eso es todo. Gracias a todos los que comentaron en los posts anteriores. Me ayudaron más de lo que creen. Comentarios. Comentario 1. Lloro leyendo esto. El encuentro en el cementerio me rompió. Tu papá sabe que la cagó pero está demasiado orgulloso para admitirlo. Es una tragedia. OPE, sí. Esa es exactamente la palabra, tragedia. Porque no hay villanos reales aquí, solo gente tomando malas decisiones y siendo demasiado orgullosa para rectificar. Mi papá no es mala persona, solo es débil. Y eso de alguna manera duele más. Comentario 2. Que tu papá haya admitido que está atrapado en su orgullo es algo grande. Tal vez no ahora, pero eventualmente podría ser el comienzo de que se dé cuenta. OPE, quiero creer eso. De verdad quiero. Pero he aprendido a no hacerme esperanzas. Si algún día él decide hacer lo correcto, estaré aquí. Pero no voy a quedarme esperando mientras tanto. Comentario 3. El hecho de que Vivian literalmente le dijo que hiciera algo drástico demuestra que ella lo está manipulando activamente. Ella sabe exactamente lo que está haciendo. OPE, sí, eso me confirmó todo. Ella está orquestando todo esto. El problema es que mi papá la está dejando. Él es un adulto que está tomando la decisión de creerle y seguir sus consejos. Entonces, aunque ella sea manipuladora, él es cómplice. Comentario 4. Me alegra que Marcos sea comprensivo. Mereces a alguien que te apoye después de toda esta locura. OPE, gracias. Marco ha sido una luz en todo este desastre. No sé a dónde va a llegar nuestra relación, pero al menos por ahora, es bueno tener a alguien que me demuestre que no toda la gente me va a decepcionar o abandonar. Comentario 5. ¿Has considerado escribirle una carta a tu papá explicando todo lo que sientes? A veces es más fácil procesar las cosas por escrito. OPE, lo he pensado. Pero honestamente ya le he dicho todo lo que tengo que decir. En persona, por mensaje, en lágrimas. No creo que una carta vaya a cambiar nada. El problema no es que él no entienda cómo me siento. El problema es que no está dispuesto a hacer lo que se necesita para arreglarlo. Comentario 6. Mantén toda la documentación del reporte de CPS y cómo quedó demostrado que era infundado. Eso va a ser clave en el caso. OPE, sí, tengo todo documentado. Mi abogado dice que lo del CPS fue el peor movimiento que mi papá pudo haber hecho porque demuestra malicia y no preocupación genuina. Irónicamente, lo que hizo para tratar de ganar el caso probablemente es lo que va a hacer que lo pierda. Comentario 7. Tu hija va a crecer y va a entender que la protegiste. Va a estar orgullosa de ti. OPE, eso espero. Es lo único que me mantiene firme cuando las cosas se ponen difíciles. Saber que estoy haciendo esto por ella, para que crezca sabiendo que nadie tiene derecho a tratarnos mal, sin importar quién sea. Comentario 8. Tu mamá estaría orgullosa de ti. Estás siendo fuerte cuando es más difícil serlo. No lo dudes. OPE, gracias por decir eso. A veces me pregunto qué haría ella en esta situación. Creo que ella hubiera puesto a mi papá en su lugar desde el principio. Pero también creo que ella entendería por qué tuve que alejarme. Al menos eso me gusta pensar. Epílogo. 4 meses después del último post. No iba a actualizar más, pero recibí suficientes mensajes preguntándome qué pasó que decidí hacer un último post para cerrar este capítulo de mi vida. El caso legal terminó hace 6 semanas. La jueza falló a mi favor. Determinó que mi papá había actuado de manera vengativa y contraria al mejor interés de la menor al hacer el reporte falso a CPS, y que había evidencia suficiente de que Vivian representaba un riesgo para la estabilidad emocional de mi hija. Le negó los derechos de visita. Le dijo que si quería ser parte de la vida de su nieta, tenía que demostrarlo haciendo el trabajo personal necesario, asistiendo a terapia, y eventualmente presentando un caso nuevo con evidencia de cambio. Mi papá no apeló. No sé si fue porque no tenía más dinero para abogados o porque finalmente entendió que había perdido más de lo que podía ganar. No he sabido de él desde entonces. Hace un mes, mi tía me contó que Vivian y él se separaron. Al parecer hubo una pelea enorme porque mi papá descubrió que ella había estado sacando dinero de su cuenta para dárselo a su hijo de un matrimonio anterior, un hijo que supuestamente no tenía contacto con ella pero que al parecer nunca dejó de mantener económicamente.
Cuando la confrontó, ella le dijo que él era un viejo amargado que había perdido a su familia por su propia culpa y que ella no iba a quedarse con alguien que no tenía nada más que ofrecerle. Se fue. Así, sin más. 2 años de matrimonio, de destrozar mi relación con mi papá, de destruir nuestra familia, y se fue cuando ya no le convenía quedarse. Mi tía dice que mi papá está devastado. Que llora todos los días. Que se arrepiente de todo. Que pregunta por mí y por mi hija constantemente. Que le gustaría hablar conmigo pero no sabe cómo hacerlo después de todo lo que pasó. Parte de mí quiere llamarlo. Decirle que lo perdono, que empecemos de nuevo, que rescatemos lo que queda de nuestra relación. Pero otra parte de mí, la parte que todavía recuerda el dolor, la humillación, el miedo, me dice que no es tan simple. Que el perdón no borra las consecuencias. Que incluso si lo perdono, no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. Mi hija dejó de preguntar por él hace como 2 meses. Se adaptó. Los niños son resilientes de maneras que los adultos no somos. Tiene a Marco ahora, quien ha sido una presencia constante y amorosa en su vida. Tiene a mi prima, a mis amigos. Tiene una vida estable, feliz. No sé si necesita a su abuelo de vuelta en su vida, o si sería más perjudicial que beneficioso a este punto. Marco y yo seguimos juntos. Las cosas van bien. Conoció a mi hija oficialmente hace unos meses y se llevan increíble. No hemos hablado de futuro o compromiso o nada de eso, pero es la primera vez en mucho tiempo que me siento esperanzada sobre el amor y las relaciones. En cuanto a mi papá, no sé. Tal vez algún día pueda perdonarlo completamente. Tal vez algún día podamos reconstruir algo, aunque sea una fracción de lo que teníamos. Pero ahora mismo, estoy enfocada en mí misma, en mi hija, en construir una vida que no dependa de las decisiones de otra gente. Aprendí que puedes amar a alguien profundamente y aún así no tenerlo en tu vida. Que la familia no es solo sangre, sino quien está ahí cuando las cosas se ponen difíciles. Que a veces la persona que necesitas salvar eres tú misma. ¿Fui la mala? Honestamente, ya no me importa tanto esa pregunta. Hice lo que tenía que hacer. Mi hija está bien. Yo estoy sanando. Y eso es suficiente. Gracias a todos por seguir esta historia. Por los consejos, el apoyo, incluso por los comentarios duros que me hicieron reflexionar. Ojalá nadie tenga que pasar por algo así, pero si lo hacen, espero que mi experiencia les sirva de algo. Cuídense. Pónganse límites. Protéjanse. Y recuerden que ustedes también merecen respeto y dignidad, incluso de las personas que más aman. Esta es mi última actualización. Es hora de cerrar este capítulo y seguir adelante. Comentarios. Comentario 1. Me alegra tanto que haya salido de esto más fuerte. Y que Vivian finalmente mostró su verdadera cara. Tu papá aprendió de la peor manera posible. OPE, sí. Parte de mí siente lástima por él. Perdió tanto por alguien que nunca valió la pena. Pero también sé que fueron sus decisiones las que lo llevaron ahí. Cada vez que tuvo la oportunidad de elegir diferente, no lo hizo. Comentario 2. Esto es lo que llaman un final agridulce. Tu familia está destrozada pero tú estás bien y eso es lo que importa. Cuando tu hija crezca va a entender todo. OPE, agridulce es la palabra perfecta. No hubo un final feliz donde todos se reconcilian y viven felices para siempre. Pero tampoco es un final triste. Es real. Es complejo. Y sí, estoy en paz con eso. Comentario 3. Si tu papá realmente quiere arreglar las cosas, que vaya a terapia, que haga el trabajo interno, y que te lo demuestre con acciones no con palabras. Si lo hace, tal vez vale la pena darle otra oportunidad eventualmente. OPE, exacto. Mis condiciones no han cambiado. Si él quiere ser parte de nuestras vidas, tiene que demostrar que hizo el trabajo. Palabras ya escuché suficientes. Necesito ver cambio real, sostenido, durante un tiempo largo. Y hasta que eso pase, la puerta está cerrada. Comentario 4. Marco suena como un buen tipo. Me alegra que hayas encontrado a alguien que te valore después de todo esto. OPE, Marco es increíble. No voy a mentir y decir que tengo todo resuelto o que no tengo traumas de todo esto que a veces afectan mi relación con él. Pero él es paciente y comprensivo. Y eso significa mucho. Comentario 5. Vivian era una gold digger desde el día 1. Clásico caso de una mujer sin escrúpulos aprovechándose de un viudo vulnerable. Tu papá debió ver las banderas rojas. OPE, las banderas rojas estuvieron ahí desde el principio. El problema fue que él no quiso verlas. O las vio y decidió ignorarlas porque la alternativa era estar solo. Nunca voy a entender completamente por qué hizo las elecciones que hizo, pero ya no es mi responsabilidad entenderlo. Comentario 6. ¿Has considerado escribir todo esto en un diario o algo para tu hija? Para que cuando sea mayor pueda entender qué pasó y por qué tomaste las decisiones que tomaste. OPE, sí, en realidad esa es parte de la razón por la que escribí todo esto aquí. Es como un registro. Si algún día mi hija tiene preguntas sobre por qué su abuelo no está en su vida, o por qué las cosas son como son, voy a poder mostrarle esto y ella podrá entender que hice lo mejor que pude con una situación imposible. Comentario 7.
Espero que tu papá lea esto algún día y entienda todo el daño que causó. Pero también espero que pueda perdonarse a sí mismo eventualmente. Es una situación triste para todos. OPE, no creo que mi papá use Reddit, pero si algún día lo hace y por alguna razón encuentra esto, espero que entienda que a pesar de todo, todavía lo amo. Que la puerta no está completamente cerrada para siempre. Pero que él tiene que ser el que dé los pasos para abrirla, no yo. Ya hice suficiente. Comentario 8. Tu fuerza es inspiradora. Muchas personas se hubieran rendido o hubieran vuelto atrás por culpa. Tú te mantuviste firme por ti y por tu hija. Eso es admirable. OPE, gracias. Hubo muchos momentos donde quise rendirme. Donde pensé que sería más fácil solo ceder y dejar que las cosas volvieran a como eran, aunque eso significara sacrificar mi dignidad. Pero al final me di cuenta de que vivir con las consecuencias de mantener mis límites es más fácil que vivir con las consecuencias de traicionarme a mí misma. Esa fue la lección más difícil pero más importante de todo esto.